¿Cómo fue mi conversión? Bueno, yo a la verdad no tenía planes de convertirme. Eso fue en el año 2011. ¿Qué pasa? Que el año empezó un poco turbulento porque estaba en los procesos de aplicar para la universidad en Inglaterra. Y entonces estaba pasando por un momento de mucha depresión, no tenía suficiente dinero para pagar todos mis estudios, solo tenía para un año. Me sentía muy desolada, no conocía al Señor. De repente sentía que yo era fea, sentía muchísimas cosas horribles que no tenían nada de sentido. Me sentía gorda, veía personas en el televisor bellas con un cuerpazo y yo me creía que no tenía eso. Y no sé, algo en mi mente como que se turbulió. Hubo mucha turbulencia en mi mente y yo no entendía por qué. De repente yo siempre salía con mis amigos, siempre íbamos a beber a los clubs. De repente empecé a ir a los clubs y ya no quería beber cerveza, ya no quería beber alcohol. De repente se me metió que no sé qué pasó, no me interesaba beber alcohol y solo bebía jugo. Y cuando en ese momento, yo no lo entendía. Yo no entendía que era algún proceso de Dios limpiándome. Después en ese tiempo llega mi hermana de Santo Domingo y ella viene convertida. Y en ese tiempo entonces ella empieza a hablarnos de Dios, de las cosas de Dios. Pero yo no lo tomé muy en serio. Pero nos empezó a invitar a la iglesia. Cuando empezamos a ir a la iglesia, yo iba. Y un día yo dije, ¿y estas personas? ¿Por qué brincan? ¿Por qué están tan felices? Ellos no están mejores que yo. ¿Por qué ellos tienen algo que yo no tengo? Yo decía, eso fue un culto, donde se estaban cantando, adorando, coro, marchando. Y yo estaba atrás sentada, sin moverme, simplemente pensando, ¿y qué tienen esas personas que yo no tengo? Yo estoy mejor parada que estas personas. Porque yo era una persona muy autónoma. Y entonces yo no entendía qué era eso que ellos tenían que yo no tenía. Bueno, seguía yendo a la iglesia de vez en cuando mi hermana me invitaba. Bueno, resulta que un día fuimos a la iglesia y ese día ya yo estaba más acostumbrada a ir. Ya, ¿tú entiendes? Las cosas había mejorado porque al principio yo no quería saber de mi hermana porque solo vivía hablándonos de Cristo. Yo, mi prima, mi otro primo, mi mamá, teníamos un grupito de no ir para el salón de mi hermana porque eso es nada más hablando de Dios y del Evangelio. Resulta que ese día vamos a la iglesia, ya estamos acostumbrados, tenemos unos cuantos meses entendiendo que tenemos una persona cristiana en la familia. Y esa noche yo me recuerdo que fuimos y ya el esposo de mi prima como que tenía ese deseo de convertirse. Entonces después del mensaje o en el mismo mensaje que dieron en la iglesia, él decide ir. Y mi prima le está diciendo a él, va así muy bien, adelante. Pero entonces a ella la llaman también. Y ella como que no quiere ir. Sí quiere, pero no quiere. Y yo le estoy haciendo seña a ella como, sí, está bien, muy bien, ve. ¿Tú entiendes? Como, porque ya estamos más sensibles al evangelio porque tenemos meses visitando la iglesia. Bueno, ella pasa adelante y yo, muy bien. Pero en mi mente nunca cabía que era una opción para mí. Yo le decía muy bien a ella, como, muy bien, sí, dale. Y ellos subieron. De repente yo estoy ahí parada y estoy viendo a las dos personas que subieron y yo estoy así. Y yo siento un toque en mi brazo. Y cuando yo volteo es mi hermana. Y mi hermana me dice, manita, ¿tú no quieres subir también? Y yo no sé de dónde ni por qué. Pero yo respondí, sí.
Y subí, y me llevó y subí. Yo no sé cómo pasó eso, no sé. Yo no sé. Yo lo que sé es que estaba yo ahí adelante. Cuando mi prima hace así, que mira, y dice, oh, que me ve al lado de ella. Y ahí nos convertimos los tres. Y fue una experiencia que yo no, a la verdad, yo no la entiendo. Pero no para ahí la historia. Después que me convierto, después yo tenía un miedo y tenía una preocupación. Y en mi mente yo nada más oí una voz que me decía, ¿qué tú acabas de hacer? Deshazlo, tú estás loca, ya tú no vas a poder salir con tus amigos, ya no vas a poder fiestar, ya no vas a poder beber, ya no vas a poder tener tu novio que yo tenía un novio en Santo Domingo. Ya tú no vas a poder nada, y esto. Y yo, ay Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Y cómo tú se lo dices a tu mamá que te convertiste? Porque mi mamá era una del grupo que siempre estábamos, ¿entiendes? Como, ay, esa cristiana nos tienen cansada. Entonces, ahora de repente yo salgo convertida. Y yo estaba muy, muy aturdida. ¿Qué pasa? Yo no me oía la voz que me decía, deshazlo, deshazlo, deshazlo. Tú estás loca, ¿por qué hiciste eso? Y así pasé la semana entera. Mi semblante cambió. Todo mi semblante se volvió oscuro. Yo no me escuchaba esa voz que me decía, deshazlo, tú estás loca. Y yo sentía una depresión grandísima. Yo sentía como que todo era gris, como que se nubló todo. Tenía un desánimo tan grande que yo no sonreía, yo andaba como una sonámbula. Y en una mi prima hasta dijo, pero para eso, mejor no te había convertido. Porque yo estaba totalmente, no era yo. Yo no sé, yo perdí la noción de mí. Yo estaba como en un mundo diferente. Totalmente depresiva, deprimida. Nada más oí esas voces que me decían, ¿qué hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Por qué? Deshazlo, deshazlo. Y fue una semana horrible. Una semana horrible. Fue la semana más oscura. Y a la semana de eso fue un domingo que me convertí. A la otra semana, el otro domingo, había otro culto. Y fuimos al culto y un joven predicó. Y él predicó. Y yo escuché. Pero yo estaba así, como una sonámbula, totalmente depresiva, totalmente no sé qué yo hice. Y en mi semblante no había color en mi cara. Todo parecía una momia, una muerta viva. Tenía ojeras, estaba mal, y yo no sabía por qué. Y solo oí esa voz que me decía, deshazlo, tú estás loca, ¿qué tú acabas de hacer? Y después que él predicó, él llamó a las personas que vinieran al altar. No sé qué pasó, a los nuevos creyentes, yo no sé cómo fue, pero yo terminé en el altar, hincada. Él dijo que vayan y se hinquen en el altar, ¿entiendes? Eran como los nuevos creyentes, algo así. Yo me hinqué en el altar y yo no sé, de repente yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y empezaron a fluir lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Empezó a salir como unas lágrimas y unos quejidos, un llanto de adentro de mí así profundo, con mucho volumen, un llanto de adentro de mi ser, de mis entrañas, y como un sonido, un llanto, un grito fuerte y lágrimas que no paraban, y llora y llora y llora así, y me quebrantó así. Y el pastor vino y oró por mí, me liberó, me hizo liberación. Y fue algo tan intenso. Y yo lloré y como que algo se despojó de mí. Se despojó y yo me levanté de ese piso. Ya el culto se había terminado. Nada más me estaban esperando a mí, mi familia. Fue algo tan intenso. Y después de ese día, que yo me fui a mi casa, al otro día, cuando yo desperté, que yo miré para afuera, el día era diferente. La luz, el sol, los árboles, todo brillaba diferente. Todo se veía diferente.
es como que un velo quitaron de mis ojos y todo brillaba, todo el día era como así, como cristalino, se veía lindo. Como que yo tenía unas gafas y de repente ya ahora yo veía todo bien, normal. O sea, el día brillaba diferente, el sol brillaba diferente, todo se veía diferente, los colores más vivos. Tenía un gozo, una alegría en mí, algo increíble que yo nunca voy a olvidar. Ese fue el día que yo entré a mi conversión. Ese fue el día. Esa noche Dios me liberó, sacó de mí ese viejo hombre, toda esa influencia, esos demonios, y quitó la venda de mis ojos. Y ese día, Brenda fue convertida a Cristo. Y desde ese día hasta hoy, tengo 11 años en el Evangelio, nunca me he apartado del Señor y aquí estoy. Mis amigos me decían, te doy una semana. Mi profesor de arte me decía, eso se le va a pasar a ella en una semana. Y todos estaban pensando en la semana. Otro decía, no, le doy 2. No, le voy a dar un mes. Y yo, está bien, señores, está bien. O sea, en inglés, porque toda mi vida era en inglés. Yo no conocía personas hispanas. Y persistí, Dios me salvó y al mes me llevó para Inglaterra. Y allá me guardó también, aún estando sola, que es el momento donde un joven quiere irse lejos de la casa a la universidad y volverse loco con las fiestas, personas nuevas. Dios me guardó allá, me mantuvo y mi conversión fue real y hasta el sol de hoy. Allá en Inglaterra lo conocí, eso va a ser otro testimonio. Allá en Inglaterra Él se reveló a mí. Allá en Inglaterra lo conocí face to face, hablábamos face to face. Y por eso me mantuvo. Por eso yo estoy en Cristo, porque yo conocí al Dios vivo, yo lo conocí. Y es algo increíble. Yo te exhorto a ti, joven, yo te exhorto a ti que conoces a Dios, que sigas perseverando. Conoce a Jesús. Jesús llegó a mi vida. No fue una emoción, no fue hombre que me llamó, fue Dios que me llamó, me escogió, me limpió, me salvó. Cuando yo estaba perdida, no había razón por qué hacerlo, pero Él me miró a mí, pensó en mí. O sea, Él fue muy bueno conmigo. Y Él puede ser muy bueno contigo. Él es bueno contigo porque si estás vivo, es porque Él es bueno. Dios es bueno. Joven que me escucha, Dios es bueno. Dios tiene el control. Él tiene la solución para todo. Solo tienes que confiar en Él. Pon tu confianza en Jesús. Yo sé que el enemigo, como a mí, me decía, deshazlo. Estás loca, ya no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Pero ¿qué importa? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y el velo de oscuridad con el cual Él podía manipularnos, tú eres fea, tú no sirves. Él sabe que cuando tú vienes a Cristo, todo eso se rompe. Y aún estando en Cristo, si vienen pensamientos y tristeza, pero Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí diciéndote te amo. No es verdad, persiste, sigue adelante. Eso lo hace mi Dios y esa es la historia de mi conversión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que tengan un lindo y precioso día. Amén.